15 minutos y tratar de entonces de tener algún diálogo, aunque quizá para hacerlo más eficiente, como dicen, a través del chat. Bueno, primero, creo que hay que reconocer que durante las últimas décadas en el mundo ha habido un avance económico extraordinario, un crecimiento excepcional. De otra manera, no nos podríamos explicar que más de 400 o 500 millones de personas hayan salido de la pobreza en China. Y eso ocurrió, entre otras cosas, pues a que ese país creció a tasas del 12% anual durante varias décadas. En el mismo país, en el mismo México, el crecimiento no es tanto un crecimiento mediocre del país en su conjunto, sino un crecimiento desigual. Tienes estados de la República como Querétaro, que lleva 25 años creciendo al 5% anual, y tú vas a Querétaro y lo notas, o sea, notas un estado pujante, con fuerza, con vigor, un estado de clases medias. Y lamentablemente tienes estados como Chiapas o como Oaxaca que han crecido 5 veces menos durante 25 años. Esa es una buena parte de la explicación, digamos, a un crecimiento desigual, pues un resultado desigual. No obstante, habiendo dicho que han sido muchos años de crecimiento, también hay que reconocer que muchas personas se nos han venido quedando atrás. Se nos han venido quedando atrás por varias razones, pero una de ellas, pues también hay un proceso, digamos, de automatización, de mecanización, donde hoy en día podemos producir muchas más cosas con menos gente. Un sector donde obviamente lo ve uno es el sector, por ejemplo, agropecuario. A partir de la introducción de nuevas metodologías, de tractores, de máquinas, de mejores semillas, de mejores tecnologías, tú puedes producir más toneladas de algo con menos gente. Pero lo mismo pasa en la manufactura. Tú puedes producir muchas más toneladas de acero con menos gente. Entonces, el problema también de nuestra economía es que, por un lado, la productividad nos ayuda a generar más bienes, más servicios, pero por otro lado lo haces con menos gente. Hoy en día somos cerca de 7,000 millones de personas, seremos 9,000 millones de personas en el mundo en el año 2050, o sea que estructuralmente tenemos un problema, porque por un lado queremos producir cada vez más, mejor y más barato, y por otro lado, pues cada vez más gente busca fuentes de empleo. En México el problema, si lo traemos a nuestro territorio, pues también es similar. Tienes una población que en los años 80 éramos 80 millones de mexicanos. Hoy en día estamos cerca de 130 millones de mexicanos. Y no estamos al margen de esa economía donde también la que está compitiendo con el mundo, la que está creciendo, busca hacer cómo ser más eficiente y otra se nos va quedando atrás. Estábamos en eso cuando además ya estamos en la economía del conocimiento, la economía digital. Esta es una economía diferente que la que teníamos hace apenas 20 años. Empresas que han surgido alrededor del mundo del Internet. El Internet no existía más de 20, 25 años. Y hoy día tienes empresas, por ejemplo, como Facebook, bueno, como Zoom, que yo no me acordaba de Zoom ni siquiera hace 2 años. Tienes empresas como Zoom, que nos está permitiendo tener ahorita una reunión con 828 personas en vivo. Cada uno estamos en alguna casa, estamos en alguna oficina, en algún lugar separado, y este es parte del mundo digital. No tuvimos que rentar un salón, no tuvimos que movilizarnos, no tuvimos que gastar en un coche, no tuvimos que rentar y gastar, y aquí estamos todos trabajando en una reunión para conversar de diferentes puntos de vista. Pero sí, estamos en esta economía digital también, donde una empresa como Facebook, que no genera contenidos, es la empresa que quizá más contenidos divulga en el mundo. Empresas como Amazon, que tampoco produce lámparas o libros o películas, y es de las empresas que también más nos permite comprar y recibir esto en domicilio. Empresas como de las muchas empresas de temas de movilidad, que no es dueña de ningún solo coche. O empresas como Airbnb, que tampoco es dueña de ningún cuarto de hotel y sin embargo representa cerca del 20% de la oferta ya hotelera en muchas partes del mundo. Esta es la economía digital en la que nos encontramos y esta es la economía en donde México tiene que aprender a competir. Y uno de los grandes dilemas es, ¿nos vamos a poder incorporar todos a este mundo? ¿Nos vamos a poder subir todos a este mundo? ¿O el que no lo haga, nos vamos a tener sociedades más polarizadas? Ya estábamos en este debate, ya estábamos en este tema cuando aparece la pandemia. Una pandemia que de alguna manera va un poco... En una conferencia, no tengo que hablar. Una pandemia... Si quieres, ¿me lo vuelves a cerrar y abrir, Denise, o cómo le digo? Sí, ahí voy.
Sí. No, yo te cierro, Enrique, para que no te... bueno, sí, déjame cerrarlo, para que cerremos todos. Creo que ya cerraste tú, entonces ya nomás quedé yo. Perdón, gracias. Va. Viene una pandemia, un virus que pues, al final del día nos vino también a reflejar pues, nuestra humanidad, que por más que estamos modernos y en la economía digital no dejamos de ser seres humanos. Un virus que para salvar nuestra salud y nuestras vidas nos obligó a encerrarnos y que evidentemente también ha traído consecuencias económicas pues, desastrosas. Vamos a vivir pues, quizá una de las crisis económicas más profundas de los últimos 40, 50 años. Y yo creo que tenemos que hacer cuando menos dos cosas a la vez. Por un lado, atender la emergencia, en donde lo primero es cómo seguimos atendiendo los temas de salud, cómo seguimos atendiendo el salvar vidas, y al mismo tiempo cómo tratamos de rescatar el mayor número de empleos y de empresas. Sí digo empresas porque al final del día las empresas pues emplean gente. Y si no rescatamos o apoyamos a estas empresas, una vez que salgamos de la pandemia, ¿a dónde vamos a regresar a trabajar? Lamentablemente en México el gobierno federal ha tratado de tener una posición diferente a la que han tenido en todo el mundo. En todo el mundo los gobiernos se han volcado a tratar de medir las personas que están contagiadas, a tratar de aislar a aquellas personas que se contagian y a aquellas personas que pudieron haber estado en contacto para así no tener que cerrar toda la economía. Así quizá uno de los países que con más éxito lo ha hecho fue Corea, pero son pruebas. Y la otra cosa es que la mayoría de las economías del país también han dedicado muy importantes recursos públicos para tratar de apoyar el empleo y a las empresas. Países que, por ejemplo, han apoyado a las empresas para cubrir una parte de la nómina de sus trabajadores, porque al final del día, y donde los gobiernos son los que tienen nuestros recursos, son los que tienen nuestro dinero y lo están utilizando para apoyar nuestras necesidades. Tienes países como, por ejemplo, como Estados Unidos, que también ya ha tenido que apoyar a las líneas aéreas, porque pues nadie está volando, y entonces las líneas aéreas no tienen ingresos, pues si no tienen un apoyo del Estado, esas líneas van a quebrar. Lo mismo acaba de pasar esta semana en Alemania. El martes, el gobierno alemán sale anunciando que adquirirá el 20% de Lufthansa. Se fue el sonido. No escuchamos a Enrique. Perdón, ¿desde dónde se me fue? Desde las empresas que... Desde Lufthansa. Desde Lufthansa. Lo bueno que no era buenas tardes, ahí me había quedado. Entonces, eso a Lufthansa. Dice que los alemanes han apoyado con el 20% del capital de Lufthansa para que no quiebre Lufthansa. ¿Para qué? Pues no es por esta visión que a veces en México se tiene de que estás apoyando a las empresas, no, estás apoyando a los trabajadores a través del apoyo de las empresas. Y decía yo que en el corto plazo nos tenemos que seguir focalizando en los temas de la salud, porque estamos, yo creo que si esto fuera un término de béisbol, son nueve innings en el béisbol, pues quizá vamos en el segundo inning. Este es un tema donde apenas estamos empezando. No es cierto que esté el tema superado, y al mismo tiempo tenemos que ir pensando cómo vamos a ir reactivando la economía poco a poco. Y decía yo que por un lado hay que seguir insistiendo al gobierno federal que preferimos que los recursos de los mexicanos se destinen a salvar la vida de los mexicanos y los empleos, y que algunas de las obras de infraestructura que son tan de la preferencia del gobierno federal las pudiera ahora posponer. Ni siquiera digo cancelar, posponer. Pero por otro lado... ¿Se vuelve a cortar? ¿Sí? No. No, creo que no. No, sí se oye bien. Sí, Por favor, perdón. cierre tu micrófono, no se ha cortado. Sí, perdón. Y por otro lado, también tenemos que reconocer que quizá en estos momentos los mexicanos tenemos que unirnos sobre todo alrededor de nuestros gobiernos locales y estatales. Es ahí donde yo creo que hoy en día tenemos más posibilidades de hacer algo. Ante un gobierno federal pues que tiene una visión diferente de las cosas y necesidades tan concretas en donde vivimos, tenemos que actuar desde lo local. Y por último, para poder entonces ya entrar en diálogo, creo que también la sociedad tenemos que hacer cosas muy diferentes a las que veníamos haciendo, y por eso un grupo de mexicanos hemos venido promoviendo un concepto, una filosofía que le llamamos Adopta un Mexicano. Estoy convencido y estamos convencidos
de que no vamos a salir de esta situación, ni vamos a prosperar y combatir la pobreza que se ha venido acumulando a lo largo de los años, si no tenemos una actitud de solidaridad, de corresponsabilidad hacia las personas que nos tienen. Y usamos el concepto adopta porque significa un compromiso de largo plazo. No es como cuando salimos un huracán, pero no es como cuando salimos un huracán, atendemos y luego nos replegamos. Sí, no es como tiene una cruz. Que apareció otra vez, apareció pero se borró. Por favor, apaguen sus... Por favor, apaguen sus micrófonos. Ya entiendo. Entonces, contrólalo tú. No puedo ver. No solamente exigirle a los gobiernos, Hay mucha gente mayor y no sabe. es que a mí me quitaron ya el mío. A ver, por favor, silencio, ¿sí? Quien sea host puede silenciar a todos. Desde ahí hay una función. Por favor. No sean malos. Creo que es un poquito de civismo el que cada quien cierre su micrófono. No es una cuestión de administración, es cuestión de civilidad. Gracias. Perdóname, Enrique. Francisco está con las preguntas, tiene el control de los micrófonos y está haciendo esta doble función. Yo estoy también checando las preguntas. Efectivamente, te pido una disculpa, Enrique. No te preocupes. Civilidad a todos los demás por cerrar su micrófono. Disculpa, si nos puedes seguir hablando de Adopta un Mexicano, por favor. Terminando, además de lo que le toca hacer al gobierno local y al gobierno federal, creo que a cada uno de nosotros nos toca tomar una nueva actitud de corresponsabilidad, de yo me asumo responsable de otro mexicano. ¿Cómo? Oye, ese muchacho de esa familia, sé que ahora que están apretados no tienen recursos para terminar su primaria, su secundaria, yo asumo esa responsabilidad. Hoy esta familia en este momento tan delicado está en riesgo su posibilidad de alimentaria, yo asumo esa responsabilidad. Hay mucha gente que le preocupa el tema de que nos vayamos a volver asistencialistas. Yo no sé muy bien qué quiere decir eso, pero yo creo que algunos desde muy pequeños fuimos asistidos. Nos asistieron con alimento, nos asistieron con educación, nos asistieron con apoyos y después cada uno de acuerdo a nuestro empuje fuimos saliendo adelante. Creo nada más, y con eso concluyo, además de las tareas del gobierno, la sociedad, todos los mexicanos tenemos que vernos diferentes y tenemos que asumirnos corresponsables de la vida de otros, en especial de los que menos tienen. Y yo con eso concluyo y con mucho interés en tener el diálogo y de entrada pedir disculpas de que yo a las 7 me desconecto, pero si se presta para seguir conversando en otra, pues la reagendamos y gracias por la participación. Se metió parte. Muchísimas gracias, Enrique, gracias a todos porque finalmente pudimos tener este acuerdo en cerrar nuestros micrófonos. Enrique, muchísimas gracias. Tienes varias preguntas, de hecho, algunas de ellas nos las habían hecho vía mail. Entonces voy a empezar con las 3 primeras, conforme nos pediste que fueran de 3 en 3, y nos preguntan, ¿qué propones para sacar de la pobreza y de la pobreza extrema a más de 53 millones de personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad y cómo podemos atender la desigualdad? La siguiente fue, ¿nos podrías dar propuestas para Oaxaca? Y la otra, ¿podrá el mundo con este modelo de desarrollo? Gracias. A ver, la pobreza, datos nomás rápido. 7 de cada 10 mexicanos que nacen pobres morirán pobres. Llevar a una familia pobre hasta 3 generaciones salir de la pobreza. Hoy en día se estima que son cerca de 50 millones de mexicanos. Yo creo que en realidad la pobreza, principal explicación es falta de oportunidades, falta de capacidades, falta de herramientas. Yo creo que son 2 maneras. Una, un crecimiento económico alto y sostenido. Y les voy a explicar por qué. Porque solamente una economía que crece mucho y que crece rápido es capaz de demandar mucho empleo. Una economía que crece despacio o que crece incluso por debajo del crecimiento de la población no genera empleos para su población. Repito, los chinos no hubieran sacado a 400 o 500 millones de personas de la pobreza si no hubieran tenido niveles del crecimiento del 12% anual. Habiendo dicho eso, yo creo que los mexicanos no le debemos apostar solo al crecimiento. Y ahí es donde estamos proponiendo esta otra visión de hagámonos corresponsables de la vida de otros. Ejemplo, la educación es clave, pero tiene que ser una educación de calidad.
Yo propongo que yo adopto a otro muchacho, a un joven, y es más, no a uno, a varios, y yo me encargo de darle seguimiento a ese muchacho, muchacha, que se prepare, que se eduque, que le dé seguimiento, una especie como de mentoría, así a través de estos medios, le doy seguimiento cada 15 días, ¿cómo vas? Hay otras personas que pueden hacer lo mismo, ya sea de empresas, que están, por ejemplo, con consultoría, pones a empresarios con buena experiencia, platicando con otros jóvenes. El punto es cada quien que interprete cómo adopta un mexicano, pero que lo adopte, que se asuma corresponsable. Oaxaca. Yo creo que en Oaxaca hay etapas que ya se saltó. Yo creo que no va a haber una planta automotriz importante, un armador en Oaxaca. No importa, esa ya no es la economía de hoy. Pero si en Oaxaca armáramos buenas escuelas de programación y le ayudáramos a los muchachos, a las muchachas a estudiar programación, los podemos conectar con la parte moderna de México, con la parte moderna del mundo, sin que se tengan que ir de Oaxaca. Entonces es cómo nos incorporamos con las herramientas de hoy en una economía moderna. ¿Y cuál era la 3, Denise? Te doy la 3, permíteme. ¿Podrá el mundo con este modelo de desarrollo? Bueno, a ver, no va a poder con este que tenemos, pero tampoco propongo que la gran idea o la gran propuesta sea la estatización y regresar a un gobierno donde aparentemente el gobierno nos responde por todo. Yo creo que se puede una economía de mercado, pero una economía de mercado consciente, con una visión de solidaridad y con una visión de que nadie se nos quede atrás. En una visión en donde sí sea importante tener una actitud individualista, pero complementada con una visión ya colectiva. Este movimiento incluso en las empresas en el mundo del capitalismo consciente, donde no se interprete que la única aspiración de una empresa es la utilidad, sino además como tener una visión más holística. Pero sí creo que es una economía de mercado, es una economía donde las empresas dominan, pero tienen que hacerlo con una visión de mayor conciencia y sobre todo que nos asumamos corresponsables de los demás. Ya quedó probado también que las visiones estatistas, las visiones autoritarias, las visiones populistas son buenas herramientas para acceder al poder. Por cierto, luego les gusta quedarse muchos años y normalmente fracasa ante los muy malos resultados que le dejan a sus sociedades. Aprendamos de lo que nos quedó mal, ajustemos el modelo, pero no tratemos de regresar a tiempos superados, que además ya resultaron fracasados y acaban además inhibiendo la libertad de expresión, la libertad de movimiento y la libertad de empresa de las personas. Eso no lo debemos permitir. Enrique, te voy a dar otras 3. ¿Qué hacer para poner de acuerdo a toda la oposición junto con los que no somos políticos y queremos apoyar a terminar con lo que están haciendo? Toda la oposición tiene que unirse. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo estructurar una oposición viable para las intermedias? Bueno, primero yo creo que reconocer que 2 o 3 temas. Primero yo creo que hay que reconocer que hay causas y justificaciones de por qué las personas mayoritariamente, por lo menos electoralmente hablando, escogieron otra alternativa. Hay que reconocer que hubo temas de desigualdad, los hay, temas de inseguridad que no se han superado y temas de corrupción que también hartaron a la gente, que lamentablemente muchos se mantienen. Entonces, lo que hay que reconocer es primero por qué llegamos donde estamos, y creo que tienen que ocurrir 2 cosas. Por un lado, darnos cuenta que ningún partido político por sí mismo puede ganar una contienda contra el partido en el poder hoy en día, ninguno. Entonces hay que reconocer que tiene que ser la suma de grupos, tanto de partidos como de la sociedad, que llega a una convicción que a México no le conviene la concentración del poder en ninguna persona, ni siquiera en el más iluminado. A nadie le conviene la concentración de poder. Por otro lado, creo que tenemos que generar una narrativa atractiva, una narrativa en donde todos nos veamos reflejados, donde todos quepamos, pero especialmente quepan y resulte alentador para aquellas personas que están rezagadas. Tenemos muchos que asumir que los próximos años son años donde nos tenemos que emparejar, pero emparejar hacia arriba, no hacia abajo. Entonces, tiene que ser un esfuerzo conjunto, nadie gana solo, tiene que ser una gran alianza, y la otra, una narrativa
de inclusión y de solidaridad. Y yo creo que lamentablemente eso además lo vas a contrastar pues contra los muy deficientes resultados que va a dar el gobierno, y pues es esta combinación la que da posibilidades para ganar en el 21. Muy bien. Pues Enrique, aquí tenemos otras 3 preguntas y te las voy pasando. Primero dice, ¿cuál debería ser la política de promoción turística de México después del COVID? Una pregunta muy interesante dice, ¿qué debemos hacer para que México sea un líder de jóvenes emprendedores No soy yo, sí, no soy yo. Perdón. Es que la fila toma. Si quieres hacer para la primera, lo que me dan las dos. Si quieres te doy otras 2, Francisco. Gracias. Se dice que hay más de 1 millón de desempleados formales en México después de la pandemia. El gobierno dice que va a crear 2 millones. ¿Cómo los va a crear? Luego, de acuerdo a la mentoría, pero ¿qué va a suceder con nuestro sistema educativo? Porque si son muy deficientes, ¿vamos a echar dinero o esfuerzo al malo? No, así es el comentario y la pregunta. Bueno, a ver, la parte de promoción turística, lamentablemente, y eso pues yo creo que no fue un acierto del gobierno, canceló el Consejo de la Promoción Turística de México, que se creó en el 2019, que garantizaba recursos para hacer promoción, ¿no? Recursos que además, si no tienes tú, pues estás en desventaja para competir contra otros países del mundo. Yo digo en general, es un tema muy complejo, que la mejor promoción es que hagamos las cosas frente a COVID. Salimos bien librados, no hay promoción que valga. Entonces los destinos turísticos tienen que trabajar sobre el control de la pandemia, tienen que trabajar muy bien en tener certificados que garanticen que están asumiendo protocolos de disciplina, tienen que trabajar muy bien con los destinos de donde quieren traer gente para no traer los problemas, y yo sí quiero insistiendo que hay que volver a restablecer con la mecánica que quieran recursos para la promoción del turismo. Sin promoción no tienes herramientas para competir contra otros que sí las tienen. A la fecha, tan solo en 2 meses, se han perdido 700,000 empleos formales. Hay que recordar que el empleo formal pues es como el 44% del empleo total, o sea que yo calculo que 1,5 millones de mexicanos o ya perdieron el empleo o ya se les cayeron los ingresos de manera dramática. No es de extrañar que cuando menos sean 2 millones o más, yo creo que serán más. Cuando el presidente habla de que va a haber 2 millones de empleos nuevos, confunden empleos nuevos con programas que recibirán asistencia. No es lo mismo. No es lo mismo que te contrate una empresa y que estés teniendo una actividad productiva a que estés recibiendo un cheque. El problema de esos programas asistencialistas, dicho incluso por gente como Santiago Levy, donde se están equivocando, es que, por ejemplo, cuando le triplicas el dinero a la persona de la tercera edad, pues le estás mandando más dinero a la misma persona que recibía el apoyo, pero ese no es alguien que perdió dinero de la economía. Cuando le aumentas el dinero a los muchachos que recibían para la beca Benito Juárez, pues le estás dando más dinero a esas personas, pero no aumenta el dinero a la gente que dio. No crear 2 millones de empleos más. Si va bien, le va a llegar asistencia a 2 millones de mexicanos, pero empleos no. Y el peligro, nomás digo esto, es perder las empresas, porque si además las empresas quiebran, cuando tú regreses a buscar empleo, ¿en dónde te empleas? Pues si ya no hay empresas. Por eso es que otros países lo que hacen es que apoyan a las empresas para que apoyen a sus empleados, pero también para que sobrevivan. ¿A dónde regresan los pilotos de Lufthansa si no existe Lufthansa? ¿A dónde regresan los empleados, o las mucamas, o los chefs, o los cocineros de los hoteles si se pierde la fuente de empleo? ¿A dónde regresas? Imposible. Por eso es más barato detener y apoyar a la gente todavía cuando está empleada que después una vez desempleada. Y la
El sistema educativo, y termino. A ver, si hay un sistema retado, es la educación hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy muchas personas podemos estudiar en línea, lo están hoy aprendiendo las universidades a hacer. Todo el mundo está estudiando, todo el que puede estar estudiando está estudiando en línea. Y además la mecánica industrial de que todos tenemos que estudiar al mismo ritmo y todos tenemos que ir a la misma escuela a los mismos años, desde mi punto de vista, eso está rebasado. Si algo hay que repensar en México es nuestro sistema educativo. Si algo no está dando resultados, es nuestro sistema educativo, es de las áreas que hay que repensar. Ok, Francisco, perdón, Enrique. Otras 3. ¿Qué medidas tomarías para sentar las bases para que se fomente el crecimiento económico? Esta me gustó mucho porque los jóvenes generalmente no están participando. Entonces, supongo que es joven, desde Valle de Chalco, pregunta, ¿cómo podemos los jóvenes hacer política en estos tiempos y durante la pandemia? Y otra, en particular, en cuanto al programa que expusiste hoy, ¿tienes algún cálculo en cifras del impacto que podría tener el programa Adopta un Mexicano? Gracias. A ver, yo pienso en general para más cosas, pero pienso de entrada que los gobiernos tendrán que enfocarse en 3 cosas cuando menos y quizá cuando más hasta que las hagas bien. Una es educación de calidad, porque solamente con educación de calidad puedes competir en esta economía. ¿Sí? Tienen que ser conocimientos pertinentes, conocimientos actualizados. Pongo un ejemplo. En una entrevista, por cierto, de un programa que les recomiendo, no porque lo haga yo, sino porque yo he aprendido mucho ahí, que se llama Ahora Futuro México y el Mundo, por ADN 40. Ya van 50 programas en donde entrevisto a gente de la ciencia, de la educación, de la genómica, en fin, de los empresarios jóvenes. Si algo te das cuenta es que tienes que tener educación de calidad, pertinente y actualizada. Ahí decía yo, entrevistando a una persona de IBM, me decía Enrique, yo trabajo con la tecnología de los últimos 6 meses. Eso te revela lo anacrónico que son a veces estas carreras de 4 años, donde lo que aprendiste en el primero, pues ya no te sirve en el cuarto. Esta educación actualizada, pertinente y modular. Yo tengo que aprender lo que necesito ahorita para esta chamba. Después ya que estoy aquí, a la siguiente. Es otro mundo, pero eso está cambiando. Y una cosa es educación. 2, salud. Lo que quiebra una familia, lo que la quiebra, es precisamente los gastos médicos, que no tiene recursos para hacerle frente. Esa es otra de las grandes tragedias de estas ideas no fundamentadas, de haber tirado el Seguro Popular, haber creído esta nueva entidad. Porque no se dieron cuenta que en el fondo lo que le están pegando es al más pobre. El más pobre no tiene recursos para enfermarse. Es un lujo enfermarse. No te puedes enfermar si no tienes dinero. Segundo es la salud. Y el tercero es el Estado de Derecho. A ver, perdónenme, pero en México, y esto no es de este gobierno para nada, esto ya traemos muchos años, hay áreas en donde ya no existe el Estado mexicano. Hay áreas donde no puedes transitar. Hay áreas donde está tomado por el narco. Hoy en día, quizá algunos de los sistemas más eficientes de distribución de despensas están siendo algunos de los narcos. Claro que el día de mañana pues, te van a pedir a cambio pues, que trabajes para ellos, ¿verdad? Y si no trabajas para ellos, bueno, pues la vida. Entonces, educación, salud y Estado de Derecho son las 3 cosas en donde tendría que estar el gobierno. El gobierno no tendría ya que estar necesariamente, como algunos insisten, en el tema, por ejemplo, de las energías. ¿Por qué tenemos que estar en el dilema de hospitales de barriles de petróleo? ¿Por qué tenemos que estar en el dilema de médicos y enfermeras o un aeropuerto en Santa Lucía? Eso es ridículo, eso no tiene sentido. Estamos